acá debatiendo con nosotros sobre los derechos humanos. Ella es abogada, especialista en educación y derechos humanos, trabaja en el programa académico institucional de los derechos humanos en la Universidad de La Pampa y además tiene una maestría en docencia. Cuando vos quieras, Mica, ir arrancando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, bueno, agradecer a las chicas de la Franja Morada, de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que se contactaron conmigo, y bueno, previamente con la Nacional de La Pampa, para hacer este conversatorio, esta charla sobre sobre detenciones arbitrarias, la cuestión de la agencia policial en estos tiempos de pandemia, que era lo que me habían comentado, especialmente a Luli, que hoy no puede estar, pero que creo que tenía problemas de salud. ¿Me escuchan bien? Háganme así. Sí, sí, se escucha bien. Bueno, a Anto y a Constanza que se hicieron cargo, bueno, y agradecer especialmente a todos los y las estudiantes que están compartiendo este espacio con nosotros, porque los felicito particularmente, y también a las chicas, pero digo, a los estudiantes que se suman porque denota un gran compromiso ético con la realidad social que estamos viviendo, y en una cuestión tan particular y tan cara a los sentimientos de la historia, del pasado reciente de un país como la República Argentina. Que nada, estamos en un proceso de que estamos diciendo entre todos todo el tiempo nunca más, y esa frase proclamada por la CONADEP sigue más vigente que nunca. En primer lugar, bueno, como decían las chicas, yo trabajo en el programa académico institucional de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Pampa, y con este programa en general damos charlas en las distintas facultades que tiene nuestra universidad, y una de las charlas es sobre abusos policiales. En nuestra situación, ¿por qué es que se genera esta charla dentro de la universidad? Bueno, porque en particular la policía acá en La Pampa, no ahora concretamente en los tiempos de pandemia, que también sucedieron otras cuestiones, pero previo a esto han habido situaciones, tanto en las residencias estudiantiles, donde la policía provincial ingresó, siendo que las universidades nacionales corresponde, es injerencia de la policía federal, en todo caso existe la comisión de un delito. También han demorado a estudiantes nuestros de la universidad, y bueno, nosotros el plantel de abogados somos los que en esos casos intervenimos para tratar de averiguar qué es lo que está pasando, y que básicamente en todas las situaciones nos hemos encontrado que no pasaba nada, que se trataba tan solo de una arbitrariedad. Por lo demás, bueno, decirles para comenzar que nosotros hoy acá vamos a hablar probablemente del deber ser, y ustedes me van a plantear quizás situaciones que pasan en la realidad y que yo les voy a decir, bueno, son situaciones que no deberían pasar, pero pasan, y lamentablemente muchas veces uno en las situaciones concretas no tiene las herramientas para desarticular o desactivar la situación que se está dando concretamente con un agente policial. Pero bueno, vamos a hablar del deber ser y de las prácticas respetuosas de los derechos humanos que nos debemos todos quienes trabajamos en representación del Estado. Digo, yo trabajo en instituciones educativas, garantizando el derecho a la educación, y la agencia policial lo hace en defensa del derecho a la seguridad, ¿sí?, de todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Alguien que me quiera preguntar algo antes de arrancar? Voy a compartir pantalla. Siéntanse totalmente libres para intervenir cuando lo deseen. La idea es que tratemos de hacerlo lo más dialogado posible. ¿Están viendo pantalla? Ahí sí. Bueno, ahí está el mail del programa de Derechos Humanos de nuestra universidad, al cual nos pueden escribir también, o a mí personalmente, por si quisieran impulsar desde el espacio estudiantil un programa similar en la Universidad del Litoral, si es que no lo tienen.
porque son espacios que jerarquizan la cuestión hacia adentro, y que está muy bueno para tener un canal institucional también a quien recurrir con personas que se puedan abocar a diferentes temas. Digo, nosotros hoy en la universidad del programa estamos con tema Ley Micaela, ¿no? De capacitación de violencia contra las mujeres, trabajamos en un protocolo de abuso sexual y demás dentro de la universidad, pero los derechos humanos abarcan un montón de cuestiones. Esta es la portada de un folleto que nosotros hicimos en la universidad con motivo de esto que les estaba comentando. A ver si puedo poner. ¿Qué tenés que saber si la policía te para en la calle, te pide documentos, te demora, te detiene? ¿Sí? Que son informaciones que uno como ciudadano o ciudadana tiene que conocer, que está bueno que al menos sepamos de qué se tratan nuestros derechos. Yo voy a empezar esta exposición hablando de las funciones que tiene la agencia policial o la policía como funcionarios públicos, y reitero, todos quienes trabajamos para el Estado y para brindar un servicio o garantizar derechos hacia la ciudadanía, lo hacemos como funcionarios públicos, es decir, en representación del Estado. Bueno, la policía básicamente tiene como función prevenir el delito o bien disuadir, ¿sí? Es decir, si se está viendo que se puede llegar a cometer un delito, ¿sí? Disuadir la comisión de delitos, investigar, o esto que dice acá, averiguar los delitos, ¿sí? Y practicar, esperen que voy a correr, practicar las diligencias, es decir, los trámites necesarios para asegurar la prueba, que no se pierda prueba, que ellos quizá tengan enfrente, si tienen posibilidad de descubrir quiénes son los autores para después facilitárselo a la justicia, es lo que corresponde, y en términos generales proveer a la seguridad de todas las personas, y también en particular a los bienes de la nación, o los bienes o las cosas de la nación, o bien los funcionarios de la nación. Esto es la ley orgánica que yo les cito de la Policía Federal. Habla de la nación porque justamente los edificios que son nacionales, o los funcionarios que son nacionales, pienso, un juez de la Corte Suprema, corresponde a la Policía Federal, ¿sí?, asegurar la protección de esas personas en particular. Más allá de que la Policía Federal, ¿sí?, tiene a su cargo la investigación de delitos particulares, como son el tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, trata de personas, ¿sí? No le corresponde a la Policía Provincial esos delitos. Si la Policía Provincial está frente a un delito de esta naturaleza, automáticamente tiene que dar vista o comunicar a la justicia o la Policía Federal. Fíjense, acá lo mismo, la policía deberá investigar, que es por iniciativa propia, o si existe una denuncia de una persona, o bien una orden de una autoridad, que puede ser un juez, los delitos de acción pública. Bueno, esto es una cuestión técnica, hay delitos de acción pública y privada, pero no, si después sale, lo conversamos, si no lo dejamos así, o impedir que los hechos que se hayan cometido tengan consecuencias ulteriores. Por ejemplo, si se secuestró a una persona y la tienen como rehén, bueno, evitar que eso termine en un homicidio eventualmente, ¿sí? Individualizar a los culpables, reunir las pruebas, ¿sí? Este es el artículo 162 del Código Procesal Penal de La Pampa, pero en general los códigos provinciales tienen normativas similares en cuanto a las obligaciones de la policía con respecto al Poder Judicial. ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo no estoy viendo el chat, pero cualquier cosa, Anto o Coti me van diciendo. Sí, nosotros estamos diciendo. ¿Puede ser que esté solamente en la segunda imagen o avanzaste? Yo avancé Claro, ¿la creo ven? que se un poco. Quedamos en la imagen, nosotros vemos solamente la imagen número 2, por eso no sabíamos si habías avanzado o si había tildado o no.
Sí, puede haber tildado. A ver. Ahí están viendo una imagen que tiene en rojo los motivos legales de detención. Sí. Que no son motivos legales de detención, perdón. Sí. Ahora sí. Buenísimo. A ver si puedo ampliar la pantalla. Bueno. Se me volvió. Bueno, esta filmina arranca una situación así. ¿Están viendo todos la misma? Sí, sí. Bueno. Una situación así, bueno, eso porque viene atada a una filmina posterior. Esto tiene que ver con qué sucede en el momento que alguien, un agente policial me para en la calle y eventualmente me pide una documentación, ¿sí? Son motivos solamente de detención, es decir, solamente me puede detener un agente policial, llevarme detenido, si hay una orden de un juez, ¿sí? Y que además tenga individualizados mis datos, esa orden, ¿sí? Salvo que a mí me encuentren infraganti, lo que se llama infraganti, es decir, en el mismo momento que a mí me ve un policía, yo estoy cometiendo un delito, por ejemplo, estoy cortando una cadena de un candado para robarme una bicicleta. Me agarran cometiendo un delito en situación de flagrancia y esto es una causal para que a mí me lleven detenido. Solo pueden revisar las pertenencias de uno, ¿sí? Expresando un motivo razonable. ¿Qué significa? Cuando hablo de pertenencia estoy hablando o bien de revisar tanto una mochila, una cartera, los bolsillos de un pantalón, ¿sí? Esos espacios son reservados por la Constitución Nacional, artículo 19, a la intimidad de las personas, y dejar que se avance sin una orden judicial, reitero, o en una situación de flagrancia, sobre esos elementos, una cartera, así que me cachen y que me metan la mano en el pantalón y lo que sea, que aunque me saquen el celular y no pase nada, ¿sí? Es como la misma, para hacer un paralelismo, como la misma violación de domicilio. ¿Vieron cuando dice, a mí no me pueden abrir la casa sin una orden de allanamiento? Bueno, hay un paralelismo entre en la intimidad de la persona, lo que tiene dentro de la casa, con lo que tiene dentro de la cartera, la mochila, los bolsillos, ¿sí? Es decir, solamente se puede avanzar a esos espacios con una orden judicial, ¿sí? Y hay otra cuestión que lo tenemos que saber, aunque es medio vox populi, las mujeres solamente nos podemos dejar tocar, cachear o lo que sea por mujeres, si alguien fue a un recital lo puede saber, y los varones por varones, ¿sí? No nos pueden manosear con motivo de que, ay, te vi cortando el candado de una bicicleta, aún así lo hayamos hecho, no nos puede, si lo hago yo, no me puede venir a tocar un oficial varón, tienen que llamar a una mujer. ¿Sí? No son motivos legales de detención, averiguar los antecedentes, averiguar la identidad, lo que se denomina actitud sospechosa, ¿sí? Porque son enunciaciones vagas, ¿sí? Y que quedan a la libre interpretación del que dice que es sospechoso y que no es sospechoso. Yo puedo estar sentada en el cordón de la vereda de mi casa tomándome un vaso de agua y con una gorra de noche, y viene un oficial y me dice, estás en una actitud sospechosa. O sea, ¿qué es actitud sospechosa? ¿Sí? No llevar documentos. Esta es otra cuestión, y si te detienen por alguno de estos motivos, puedes asesorarte con un abogado, hacer una denuncia. Bueno, acá con el tema de no llevar documentos hay una cuestión. Ya la Corte de la provincia de Buenos Aires y también ha habido otros pronunciamientos, hablan de que es una atribución implícita, es decir, que no está escrita, pero que lo podría hacer, de la policía solicitar los documentos a una persona. Pero, del otro lado, yo les puedo decir, no hay una ley que a nosotros, en democracia, nos obligue a llevar documentos. Con lo cual, no portar documentos no puede ser una razón válida de detención. A lo sumo me pueden demorar, lo que se llama demorar, es decir,
dejarme en stand-by en donde estoy, o bien, bueno, trasladarme a una comisaría, no es lo óptimo, con un máximo de 6 horas para que yo pueda acreditar mi identidad. Pero no, Pregunto, esto, sí, ¿en momento de pandemia tampoco ahora? no. Solamente lo que se estableció en el decreto presidencial que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio fue portar los permisos de circulación cuando así se exigía. Obviamente ese permiso tiene una individualización, tiene un nombre y un apellido, y hoy por hoy, incluso hasta con la billetera virtual, uno puede acceder al DNI desde el mismo celular. Pero no tener el carnet, la tarjetita del DNI con uno mismo, no es un motivo de detención. Cuando me refiero a detención, me refiero que me lleva a una comisaría, que me sacan mis pertenencias, que eventualmente me dejan encerrado con un candado, ¿sí? Te pueden Perfecto, demorar, perfecto, gracias. que la demora es eso, es demorar, es tenerme en un lugar hasta que yo pueda, por ejemplo, acreditar la identidad, pero no es un delito como para que, no es causal para que me lleven detenido. Detenido me refiero esposado, inmovilizado, ¿sí? Se ve, cambié recién diapositiva, no sé si la ven. ¿La No, ven? se ve la misma de antes. A ver. Tiene que ver con algunos consejos para evitar abusos. Ahora sí. Ahora ¿Ahí sí, la ahí ven? está. Bueno, Sí, la sí. voy a dejar así porque si pongo ampliar pantalla, no sé si temo que no la vean. Bueno, consejos para evitar abusos, arbitrariedades o ilegalidades. En realidad, vuelvo a decir lo que dije en el principio, las prácticas respetuosas de los derechos humanos. No debería estar en cabeza nuestra la responsabilidad de evitar, ¿sí?, esto. Pero uno sabe que efectivamente sucede, así que ¿qué decimos? Bueno, tratar de salir con el documento. En todo caso, bueno, siempre quedarse tranquilo, ¿sí? Es decir, no exacerbarse ante el requerimiento, ¿sí? No quiero decir ponerse violento, pero bueno, uno se pone nervioso, puede levantar la voz, cuanto menos, y esto de responder de manera clara y firme lo que nos preguntan, ¿sí? ¿Dónde vivo? Vivo en tal casa, o sea, cuando uno no tiene nada que esconder, pero bueno, siempre las preguntas no deberían ser más allá de lo que está sucediendo. Digo, a mí me pasó la semana pasada que iba hacia la casa de mi mamá, que un policía, además de requerirme la documentación, me preguntó dónde trabajaba, a qué me dedicaba, ¿sí? Esas preguntas no tienen ningún tipo de asidero en esta situación. Si nos quieren detener eventualmente, bueno, hay que preguntar cuál es el motivo de la detención y quién lo ordenó y si tienen alguna orden de detención, ¿sí? Siempre pedir que previo a eso, que nos dejen comunicarnos con alguien de confianza para decirles la situación que estamos pasando y a dónde eventualmente nos van a llevar, para que se pongan en contacto con un abogado, con un juez. Tenemos que saber que no nos pueden pegar, esto que dice, no nos pueden lesionar ni amenazar. Los apremios ilegales, es decir, los golpes, obviamente que constituyen un delito, no nos pueden amenazar, no te hagas el loco porque te voy a levantar a palo, digo, esas expresiones que a veces uno escucha claramente son violatorias a nuestros derechos humanos, y se suele recomendar que previo a todo, que nos revise un médico antes de ingresar a la comisaría, o sea, estando en situación de comisaría, previo eventualmente si nos van a dejar detenidos en un calabozo, que nos revise un médico para tener una constancia de nuestro estado de salud previo a ingresar. ¿Estamos hasta acá? Sí, Una no, sí, pregunta. Ah, es justo. Que pregunte Sí. ella y después pregunte yo. Bueno, en la que no nos pueden amenazar.
En el caso que lleguen a hacerlo, ¿qué tenemos que hacer? En ese caso, siempre varía. En general, esas amenazas son dentro de una comisaría y la persona está sola. Son difíciles de probar, pero si uno pudiera, por lo menos, retener en la retina quién fue la persona y retener la expresión textual que realizó, es muy importante, porque más allá que uno a veces internamente sepa, y es la palabra de él contra la mía, probablemente si hay un testimonio anterior contra la misma persona que tuvo las mismas actitudes, sea una prueba de peso, ¿sí? Obviamente ante el primer caso en general es muy difícil probar estas situaciones porque son verbales y no hay testigos, o si hay testigos, claramente no van a ser a favor del ciudadano, ciudadana o de la persona civil. Pero sí, a veces, como cuando son de manera reiterada, digo que son conductas que se anclan en el tiempo como tradición de la agencia policial, bueno, a veces puede servir como otro antecedente. Genial, gracias. Yo una cuestión que quería mencionar, bueno, en el último tiempo, en todo este contexto de pandemia, ha pasado lo que ocurrió con Facundo, que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, y principalmente, o sea, la situación, o sea, que me genera un poco, me da como una situación de medio de que no entiendo bien por qué, o sea, si nosotros no nos pueden pegar, no nos pueden pedir o sea, no nos pueden exigir la documentación y demás, o sea, en la práctica, el rol claramente del Estado y de la policía, más que nada, que hace lo que quiere, incluso viola nuestros derechos. O sea, eso es como algo que llama muchísimo la atención, porque si todos nosotros teníamos una formación en derechos humanos, sabríamos que lo que está pasando, lo que pasó más que nada con Facundo, fue un acto claramente delictivo y que violentó el derecho humano más que nada de él, y bueno, el resultado de eso fue algo que no estaba esperado, o que bueno, no se esperaba para la sociedad. Bueno, acá dos cosas para decir. La primera es que el caso de Facundo, lamentable, está en proceso de investigación, con lo cual todavía no podemos sacar conclusiones acerca de qué es lo que pasó fehacientemente, más allá que es el cuerpo de Facundo, lamentablemente. Pero estamos ante problemas que son viejos en situaciones que son nuevas. Digo, la pandemia que le dio, digo, el Estado descentralizó gran parte de su fuerza en la agencia policial, exacerbó situaciones de control extrema frente a los ciudadanos y ciudadanas. El otro día escuchaba en el marco del Congreso Nacional de Derecho a Fabián Salvioli, que fue presidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que es argentino, y que él decía, si bien nosotros no tenemos una sentencia hoy por hoy en relación a lo que pasó con Facundo, se sabe que hubo una intervención necesaria de la policía en esos hechos. No sabemos todavía si fue el desencadenante, digo, la intervención de la policía, lo necesario para causar la muerte, pero sí ya está probado, digo, Facundo desapareció el 30 de abril, y ya el 8 de mayo, ¿sí? 8 días después, desde la agencia policial se desactivó su teléfono, sus redes sociales, ¿sí? Su WhatsApp, y eso está aprobado y está el nombre de la oficial que hizo eso. Esa acción la cometió un agente policial. Entonces, después se habla de que hubo un traslado de un paraje al otro, no se sabe si el cuerpo fue plantado o no, si vamos a hacer como que fue un suicidio o un accidente, no sabemos. Pero hay un convencimiento interno, yo no lo puedo decir, pero hay un convencimiento interno de qué es lo que pasó, y lo que sí sabemos es que estuvo la intervención de la agencia policial. Entonces, es un claro avasallamiento a los derechos humanos. Lo que decía, no sé si era Coti, que decía, bueno, si todos tuviéramos una formación en derechos humanos. Bueno, claramente, yo celebro que se realicen estos encuentros porque todos nosotros, estudiamos en la universidad pública gracias a que la comunidad
banca con sus impuestos nuestra educación, y tenemos un compromiso ético con fomentar prácticas respetuosas de los derechos humanos. Pero también tenemos que saber, y probablemente para esta charla también, digo, estas son cuestiones transversales y que a veces está bueno charlarlas con otros profesionales, por ejemplo un socióloga que nos venga a hablar de las tradiciones en la cultura policial. Digo, todas las profesiones o las funciones tienen sus tradiciones. La policía, el ejército son altamente jerárquicas, tienen entrenamientos súper violentos, y para lo que se llama la escuela de policía son entrenamientos súper cortos, y las personas ya después tienen la potestad de portar armas, incluso la facultad que les da la ley para hacerlo y para utilizarlas. Entonces, es un tema muy delicado y que preocupa a la ciudadanía, porque nosotros en vez muchas veces de sentirnos protegidos, nos sentimos desprotegidos y violentados. Entonces es como una doble moral que juega ahí, y es complejo. ¿Alguien más que quiera hacer Yo, alguna reflexión? hola, Ay, no. te consulto. Y Como no bien veo vos la cara. plan... Voy a Ah, no, sacar la pantalla para poder ver. perdón, estoy sin la cámara porque estoy en el celular y no me Ah, funciona no, bien está esto. bien, está bien, está bien. Disculpame. Te quería Facundo. comentar o preguntarte nomás, ¿qué pensás vos o por qué atribuirías este tipo de comportamientos que presenta la policía? O sea, si bien, como vos bien señalaste durante toda la charla, los derechos humanos de los argentinos están protegidos por la ley, pero en la práctica estas arbitrariedades de la policía se notan y se ven. Entonces un poco quería preguntarte eso, ¿qué pensás o por qué puede que se den estos comportamientos en la policía? Si a la educación que reciben, al Yo creo contexto Yo social, creo que etc. es delicado muchas veces generalizar. Yo hablo de la agencia policial, pero es delicado generalizar porque no podemos decir todos los policías son violentos, que todos los policías pegan, violan, o sea, los derechos, me refiero, violan. No, por supuesto. Sí, es cierto que existe una habilitación legal de la fuerza por parte del Estado hacia la policía, y existen los abusos, como existen esto en un montón de aspectos. Digo, cuando nosotros podemos hablar de derechos humanos en la universidad, y ustedes me pueden decir y que hubo algún profesor que le miró los pechos a un estudiante cuando rendía un final, o que fue misógino en sus expresiones, y digo, y esas también son violaciones a los derechos humanos y dentro de una institución pública por parte de un funcionario público. Son abusos personales de roles que asigna el Estado, ¿sí? Y que son transversales, lamentablemente, porque el problema de la violencia es un problema social. Yo no sé si se puede atribuir a una fuerza del Estado. O sea, claramente, al tener armas y demás, a veces se generan las situaciones y hay una habilitación, como digo, expresa, además de la ley, o incluso hasta mandatos. Muchas veces hay ministros, nosotros tuvimos en La Pampa un ministro de seguridad súper violento, en los cuales hubo una habilitación de la mano dura. Y eso tuvo sus consecuencias, hasta, por ejemplo, cazadores que murieron acá en La Pampa, estoy hablando hace 4 años no más, por gatillo de la policía. A veces tiene que ver con decisiones también políticas, que se manda a la mano dura, o sea, como también hay decisiones políticas de formar a la fuerza policial y brindarles algún estímulo de ascenso o de promoción en su carrera, si se forman, digo, si terminan el secundario. Bueno, ahora acá en La Pampa, digo, porque mucho tiempo no era necesario tener terminado el secundario para hacer carrera policial, acá hoy por hoy es obligatorio, pero digo,
para formar a la gente y para que la gente voluntariamente lo quiera hacer, es necesario muchas veces generar un estímulo, y para generar estímulo se necesita presupuesto, porque obviamente la persona, hay que ponerle la zanahoria delante del burro, digo, vas a tener un ascenso, vas a tener mejor sueldo, y demás. La policía también es una profesión que está sumamente precarizada hoy por hoy. Entonces, me parece que son múltiples las variables, múltiples. Bien, pero entonces podríamos decir que ellos reciben educación en materia de derechos humanos, en el trato con el otro, o sea, eso lo reciben ellos en sus estudios, ¿no? Lo que pasa es que esto, si estamos hablando de policías provinciales, siempre la carrera o la escuelita depende de cada provincia. Yo sé que acá en La Pampa lo reciben, no sé allá en Santa Fe, entiendo que sí, porque hoy por hoy mínimamente, determinados artículos de la Constitución Nacional, además de que ya lo deberían saber desde el secundario, lo deberían refrescar. Ciertos derechos y garantías. Yo cuando cursaba mi carrera de abogacía, cursé algunas materias, por ejemplo, de derecho constitucional, procesal penal, algún penal, con policías que estaban cursando porque estaban haciendo una carrera para ascender, pero debería, entiendo yo, haber un ciclo básico previo necesariamente a la aportación, así sea de una cachiporra, o para ascender a otros escalafones, claramente. Sí, para Bien, aclarar un genial. poco, la cuestión en la provincia de Santa Fe se rige un poco más que nada como pasa en La Pampa, pero con la particularidad que con los cambios de gobierno que hubo, también el presupuesto que se da en materia de las fuerzas policiales es escaso y vuelve todavía en ese sentido de que la educación que reciben también es media precaria, o sea, no tienen un espacio de formación tan atinado. Obviamente que si pasan por la universidad, como decía Mica, ascienden en la posición. O sea, nos pasaba, por ejemplo, que hace 2 años más o menos cuando ingresaban estudiantes, la mayoría ya tenía una profesión y era policía y necesitaba sí o sí una carrera universitaria porque era un requisito para tal puesto. O sea, también está esa cuestión. Pero es una necesidad y debería ser una obligación de los estados provinciales brindar una educación, por lo menos un ciclo básico en materia de derechos, claramente, a la policía. ¿Alguien más que quiera hacer una intervención? Sí, acá hay una pregunta en el chat de Lucía Sí. que dice, cuando vemos una situación donde un policía acciona de una manera violenta, ¿qué hay que hacer? No podemos intervenir, ¿no? Cuando acciona de una manera... No sé si Lucía lo pregunta si acciona contra nosotros o si vemos que lo está haciendo contra otra persona. A ver, acá hay una doble responsabilidad de la policía contra otros. Hay una doble responsabilidad, porque por un lado está su deber como funcionario público de proveer a la seguridad de toda la población, ¿sí? Que eso hace a la confianza de las personas en la agencia policial. Y por el otro lado, cualquier agente policial que cometa un delito, es decir, que vaya más allá de sus atribuciones en ese caso concreto, que constituye delito, siempre al ser funcionario público o de seguridad es un agravante para cualquier delito. Digo, un homicidio, vamos a decir, un homicidio no es lo mismo ser cometido por una persona, un civil, como cualquiera de ustedes o yo, a un homicidio cometido por un agente policial, y más aún si es con el arma que le brindó el Estado. Lo mismo un robo o, no sé, una estafa. Se habla mucho, digo, del narcotráfico, que entre medio está metido la policía. Bueno, claramente es un agravante, ¿sí? Ser un funcionario público de esta naturaleza, ¿sí?
porque son funciones que facilitan la comisión del delito, entonces se tienen que cuidar el doble, ¿sí? Porque no es lo mismo cualquiera de nosotros. Una vez en una clase dijeron, un profesor, no recuerdo quién, pero dijo algo muy, muy revelador, que uno cuando pregunta cuál es el delito más que con mayor facilidad podemos cometer cualquiera de nosotros, respondió el homicidio. Y dijo, cualquiera de nosotros es pasible de cometer un homicidio. Digo, yo que soy mamá, si me tocan a mi hijo, yo salgo tirando piña para donde sea y no me importa quién tenga enfrente. Pero sin embargo, no todos quizá vamos a robar algo, ¿no? Aún siendo delitos con menores calificaciones. Bueno, la agencia policial que quizá anda como nosotros andamos normalmente por la calle, además andan, pero con un arma, ¿sí? El Estado está brindando una confianza especial de no usarla, salvo que situaciones excepcionales y de extrema gravedad lo ameritaran. Entonces se tienen que cuidar 10 veces más. Y es un agravante. Digo, sea para usar el arma o para tirar una piña, porque además están entrenados para saber pegar o inmovilizar, ¿sí?, a las personas. De eso también se trata el entrenamiento, no solamente la formación en derechos y garantías de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, como están especialmente entrenados, claramente, y respondiendo a lo que decía Lucía, debemos hacer la denuncia. ¿Sí? Debemos hacer la denuncia y obviamente hacer la denuncia implica también llamar al 101. O no sé cuál es el número de la policía en Santa Fe, entiendo que es el 101 también. Sí, tenemos distintos por el tema de que a veces está en la policía comunitaria también dando vueltas, así que... Ah, acá no hay policía comunitaria, por eso no. Un tema que ha salido en otras charlas que hemos dado en relación a esto, tenía que ver con que los chicos en la universidad preguntaban, bueno, ¿qué pasa si me para la policía, me cachean, no sé qué, me encuentran un cigarrillo de marihuana? Digo, porque estos temas también hay que hablarlos porque, bueno, si bien nosotros no tenemos una ley que habilite a la aportación, digamos, o la tenencia para el consumo, ¿sí? Eso lo estableció un fallo de la Corte Suprema, que fue el fallo Arrola, creo que del 2008, ya tiene algunos años, en donde la Corte dijo claramente, si acá el artículo 19 de la Constitución Nacional, que habla del espacio de individualidad o de intimidad de las personas, que dice, bueno, las acciones privadas de los hombres, es decir, lo que yo hago dentro de mi casa o sin molestar a nadie, están exentas, es decir, no se pueden meter de la autoridad de los magistrados, es decir, no se puede meter el tribunal o la policía a decirme qué hago yo puertas adentro de mi casa, sin molestar. Bueno, tras un paralelismo y dijo, como en otras oportunidades, lo que yo le decía, bueno, que el tema de la cartera, lo que yo llevo dentro de mis pertenencias es asimilable a la violación del domicilio, dijo lo mismo. Si la persona porta, ¿sí?, hasta una dosis, que creo que una dosis son 3 gramos, algo así como 3 cigarrillos de marihuana, y los porta y no se los está fumando en el medio de una plaza, ¿sí?, porque eso sí ya sería causar un daño a terceros, digo, ha sucedido, se prenden un porro en una plaza y hay niños jugando a 20 metros, eso claramente, ¿sí?, no es legal, es un delito, pero simplemente llevar en el bolsillo un pantalón, 1 o 2 cigarrillos de marihuana, no es un delito en nuestro país hoy, ¿sí? Con lo cual tampoco debería ser motivo de detención. Si no es un delito, no me pueden detener si tengo
1 cigarrillo de marihuana, 2 cigarrillos de marihuana. ¿Sí? Acuérdense que solamente son motivos de detención que a mí me encuentro, o si tienen una orden de detención por un juez, por un delito anterior, o la probabilidad de haber cometido esa persona un delito anterior, o situación de flagrancia, es decir, me agarran con las manos en la masa cometiendo un delito. Disculpe, pregunta. Si yo me llevo un par de porros en la mochila y a mí me lo agarran. Es un par, depende. 2 churritos, ponele, a mí me lo sacan. Ellos no me lo pueden sacar a mí. No, en realidad la Corte dijo hasta 3 gramos, ahí siempre hay que ver la interpretación me da risa que se están riendo otros compañeros y compañeras, pero bueno, está bien hablar de estas cosas, porque es un tema que nos tenemos que dar el debate. La Corte habló de 3 gramos y lo consideró a 3 gramos una dosis, ¿sí? Depende si de 3 gramos te armás un solo porro, te armás 3 porros, ¿sí? Y depende del tamaño de la seda y cómo te lo ponga. Bueno, Depende 3 de eso. gramos de hierba, dijo la Corte. Es decir, si lo pueden desarmar, te lo van a pesar y te van a decir si estás cometiendo un delito o no. Entonces todas las veces que me pararon, chiquita acá, son los giles. Pero o sea, depende, primero, eso lo debería hacer la Policía Federal cuando se trata de estupefacientes, no la Policía Provincial o Comunitaria, como decían las chicas que tienen. ¿Sí? Acá hay una cuestión de que nosotros le llamamos jurisdicción, es decir, a quién le corresponde investigar eventualmente la comisión de determinados delitos, y te lo podrían confiscar, es decir, sacártelos, aunque no iniciarte una causa penal por eso. No, por eso no te meten preso ni nada. Te agarran, te lo sacan y listo. No, te pueden quizá no llevar preso, pero igual iniciarte una causa penal por averiguación de posible delito, de tráfico, qué sé yo. ¿Sí? Eso hay que verlo en el caso, pero no debería ser causal de detención. O ya, gracias, ya sé para la próxima. Igual, Felipe, para que a vos te lleguen a encontrar eso en una mochila, o sea, ya el acto de abrir la mochila, si a vos no te están agarrando cometiendo un delito, no deberían abrirte la mochila para encontrar lo que sea. No se debería permitir que se abra la mochila, porque es lo mismo que permitir un allanamiento sin orden en un hogar, para la ley. Ah, mira, qué loco. ¿Alguien más que quiera? O sea, ¿qué tal? ¿Se escucha? Kevin, sí. Para recalcar el tema o sea que si te paran y vos no estás cometiendo ningún delito, no te pueden revisar en ninguna mochila o bolsa, algo que puedas portar. La única causal para que a vos te revisen es con una orden judicial o que te estén agarrando cometiendo un delito, o bien que haya una sospecha fundada de que vos en la mochila tenés la computadora que acaban de robar una cuadra atrás porque están persiguiendo, ¿sí?, a un posible autor de un delito, o sea, en situación de averiguar sobre un delito. Pero sí, por cuestiones, o sea, yo doy clases en un colegio nocturno de un barrio periférico de Santa Rosa, La Pampa, y mis estudiantes, muchos de ellos por tener gorra y arriba de la gorra la capucha de la campera y salir a las 12 de la noche del colegio, porque están y llevar la mochila del colegio, claramente, muchos de ellos los han detenido y revisado la mochila. Lo que pasa que yo entiendo mi lugar de comodidad
desde el cual a veces digo estas cosas, que es el deber ser. Por eso inicié esta conversación diciendo, yo les voy a hablar del deber ser, y ustedes me pueden decir, en la calle pasa otra cosa. Yo lo sé que pasa otra cosa. Pero igual no quita que ustedes no sepan cuáles son sus derechos, porque eventualmente van a tener herramientas para discernir entre lo que está bien, lo que está mal, y eventualmente, si es necesario, hacer una exposición, una denuncia de determinadas situaciones, porque saben que no están bien. Claro, claro, perfecto. O sea, pero te pueden revisar con tu permiso, te pueden preguntar si le das permiso para revisar o... No deberían ni siquiera tener la intencionalidad. A ver, acá, por ejemplo, en Santa Rosa, sucedió una cuestión que lo digo porque es un hecho de la realidad y sucedió así, sobre el cual nosotros intervinimos. La policía golpeó la puerta en la residencia estudiantil de la universidad y pidió ingresar. Los chicos obviamente se asustaron y les abrieron la puerta. Y con los mejores modales ingresaron a la residencia estudiantil sin tener nada que hacer ahí, sin estar persiguiendo un delito, sin tener sospechas de que se había cometido un delito, ¿sí? Y con el permiso de los chicos. Yo entiendo la situación que cuando dice, ¿te puedo revisar la mochila? Y uno se apapucha y le dice, sí, mirá, no tengo nada que esconder. Pero esa, no debería llegar a esa situación, ¿sí? De última, un elemento que uno como ciudadano debería hacer, decir, mira, yo te la voy a mostrar porque no tengo nada que esconder, pero primero, por favor, y cuando nos dicen incluso identificate, identifíquese usted primero. Nombre, apellido y cargo. ¿Sí? Si están en nombre del Estado y me están pidiendo mis datos, primero identifíquese usted, dígame quién es, a quién le voy a dar mis datos personales. ¿Sí? Esa es una herramienta también de disuasión bastante importante. No estoy diciendo con esto de que uno esté cometiendo un delito y que yo a ustedes les esté dando las herramientas para evadirse la policía, para nada. Estoy diciendo simplemente que si de última nosotros vamos a dar nuestros datos o vamos a abrir una mochila, una cartera o mostrar lo que tenemos en los bolsillos, sepamos ante quién lo estamos haciendo. ¿Sí? Y más si es un funcionario público, porque digo, uno cuando es docente y se para frente a un aula, digo, también en una función pública, los estudiantes saben quién es. Si yo tengo un comentario misógino, o decirle a un estudiante, no entras a mi aula porque no me gusta tu cara, o porque tenés gorra, o por lo que sea, o porque usás anteojos, digo, cualquier comentario discriminador, los estudiantes me pueden identificar fácilmente. Entonces, sepamos que también la agencia policial cumple funciones públicas y que no deberían ellos tener problemas en identificarse si nos piden la identificación a nosotros. Hola, acá lo que había pasado en una zona fue que ellos no se habían, en Rosario, cuando pidieron para que se identifique, porque al chico lo habían detenido, le dijeron el número de la placa, sería. No se identificaron nunca con el nombre y apellido. O sea, generalmente muchas veces pasa eso. Bueno, hay que guardar, sí, tienen que exhibirla a la placa. Y eventualmente con ese número uno después puede individualizar al sujeto. No basta con decir, porque es lo mismo que me digan a mí, identifíquese, 34-124-832, le recito mi documento. ¿Sí? No basta con eso, claramente. Si a mí me están pidiendo que muestre mi documento, ¿por qué deberían esconder, ¿sí?, la acreditación fehaciente de su identidad? ¿Sí? Cuando la gente no está haciendo las cosas mal, no tiene miedo. Sí, acá hay una pregunta en el chat. Dale. Dice que si es correcto utilizar los dispositivos tecnológicos, ya sea para grabar voz o para filmar un posible hecho de abuso policial, y si se puede publicar en las redes, en las redes sociales, y si se hace caso omiso en alguna denuncia. Bueno, a ver, primero, hoy por hoy los dispositivos tecnológicos son gran prueba para esclarecer muchos delitos.
Digo, cuando desaparece una persona, lo primero que se hace es intervenir sus redes, su teléfono celular, para saber dónde estuvo la última conexión, si intercambió fotos, chat con cualquiera, y lo mismo con las pruebas, las grabaciones. La voz es más complejo porque al no haber imagen, muchas veces se puede... es dificultoso probar de dónde proviene. Lo del escrache social o por redes, sí, acá ponían, bueno, si se hace caso, a ver, lo correcto es entregar esa prueba a la justicia o al Poder Judicial, ¿sí? Para que se investigue, ¿sí? Eso es lo correcto. Lo del escrache por redes sociales, bueno, muchas veces sirve para tener una condena social, es decir, que la sociedad repruebe, reproche lo que sucedió, pero no se va a ir más allá de eso. Y a su vez, puede constituir un delito en términos de que si la persona a la cual se la exhiben, como claramente no prestó su consentimiento para hacerlo, para que se dé esa situación, puede tener un problema la persona que lo expone. Digo, en situaciones totalmente reprochables, repudiables, como en cualquier otra, se viralizan videos y fotos de gente sin su consentimiento y constituyen delito, ¿sí? Entonces, claramente no, lo de la reproducción por redes no sería una práctica respetuosa de los derechos humanos. Yo sé que ustedes me pueden decir, bueno, pero si le pegó a una persona indocente, bueno, yo entiendo toda esa parte, pero también uno a veces tiene que predicar con el ejemplo. Nosotros acá en una charla en la universidad no podemos decir sí al escrache social porque la justicia no hace nada. No, digo, tenemos que creer en las instituciones republicanas y defenderlas, ¿sí? ¿Alguien más que quiera hacer una intervención? No quiero aburrirlos, me gusta este ping-pong porque podemos dialogar. Creo que tal vez continuando un poco con la presentación nos surgen más preguntas o dudas que tengamos, me parece. Que ya han tenido bastante. Sí, Sí, Nahuel, dale, habilitate el micrófono. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Mi pregunta es en relación a todo lo que está sucediendo últimamente con la toma de viviendas y no toma de tierras, porque eso es mucho más amplio, sino toma de viviendas. Usurpación. Usurpación, sí. Conozco casos de personas que le ha pasado y es realmente complicado volver a ser parte de la propiedad, ¿no? Y bueno, ¿cómo debería una persona tratar ese tema? ¿Cómo puede ser que hasta el día de hoy no haya una salida competente y la mayoría tenga que optar por, no sé, por buscar a otras personas para, no sé si se comprende, para volver a tener la propiedad? No sé qué opinás sobre el tema. Es una cuestión delicada, en general los municipios incluso, porque esto son cuestiones provinciales, pero muchas veces son los municipios los que recogen el guante. A ver, la usurpación de por sí claramente es un delito contra la propiedad privada, ¿sí? La propiedad también es un derecho consagrado constitucionalmente, y no importa que la propiedad sea de una persona que tiene 18 propiedades más, y total le voy a sacar a este que tiene un montón. Digo, la propiedad privada es un derecho, ¿sí? Y la usurpación es un delito. Lo que sucede muchas veces es que los desalojos, cuando se complican, digamos, porque el Estado también tiene la obligación de asegurar el acceso a una vivienda digna, que también también es otro derecho constitucional.
Cuando digo garantizar el acceso a una vivienda digna, no significa que automáticamente le tengan que dar una casa, ¿sí? Garantizar el acceso implica que uno, por ejemplo, tenga trabajo para hacerse su propia casa, ¿no? Y cuando hay niños de por medio, se suelen dilatar esas órdenes de desalojo hasta que el Estado resuelva qué hacer con esa familia. Los tiempos depende en general de cada municipio. La justicia provincial dice, bueno, vamos a darle curso a este delito, porque claramente no va a quedar impune, ¿sí? En general, incluso se sanciona a las personas, se les otorga una pena aún en suspenso, a una pena pequeña, aunque no tengan que estar en la cárcel, propiamente dicho, si no tiene antecedentes, bueno, etcétera, etcétera, pero previo a eso, claramente, si es una familia con hijos, no lo van a dejar viviendo bajo un puente. Entonces, como es el Estado también que tiene que buscarle una solución habitacional, se dilata. Yo no estoy de acuerdo en la usurpación es un delito. Decirte que estoy de acuerdo con eso implicaría darte el ok a la comisión de un delito. Claro. No, además, el derecho a la propiedad privada debería ser intocable. Está en la Constitución, así que creo que no habría que ni dudarlo. Pero mencioné lo de los tiempos, porque, bueno, personalmente hace unos días había visto un video de un periodista que se llama Nicolás Moraz, en donde da testimonios de personas que están pasando esta problemática, y no necesariamente ahora, que vienen de hace 10 años que tienen la propiedad usurpada, en donde en el caso ni siquiera no le toman en serio ni siquiera el título de la propiedad. No sé cómo describirlo, pero no tiene la validez necesaria el título de la propiedad. Y ahí a ver, digo una cuestión previa primero. ¿Sí? El derecho a tener una vivienda digna, como el derecho a tener un trabajo, como el derecho a la propiedad, son todos derechos constitucionales, así que todos tienen la misma jerarquía. No es que estamos hablando de que el derecho a la propiedad es más importante que otros derechos, ¿sí? Tienen todas las mismas jerarquías, con lo cual hay que ver en el caso concreto cuál es la ponderación que hace, por ejemplo, el Poder Judicial, decir, bueno, garanticemos por ahora el techo a estas personas y que continúen en esta vivienda, pero rápidamente tiene que ser el Estado el que se ocupe de garantizarle el techo a estos chicos para que no queden desamparados, digamos, en términos de tener un techo, de tener frío en invierno, lo que sea. Pero, y hablabas de los títulos de propiedad. Bueno, lo que sucede muchas veces es que la gente, no todas las personas tienen lo que se llaman las escrituras de su vivienda. En general, muchas veces tienen títulos que se llaman, para los abogados decimos títulos precarios, es decir, tienen un boleto de compraventa que nunca se escrituró, que el que se lo vendió ya se murió, o bien ni siquiera eso, tienen lo que se llama una posesión y nunca se hizo el juicio para escriturar. Hay múltiples situaciones, es decir, alguien que se puso en un terreno que estaba deshabitado hacía años, puso algunos ladrillos, hizo la casita y empezó a pagar los impuestos, eso se llama posesión, ¿sí? Y eso da derecho a escriturar, pero tienen que pasar 20 años para la ley de estar en posesión. Entonces, ahí necesariamente hay que ver la situación concreta de en qué estado está esa propiedad a nivel registral. No sé si te respondo, quizás estoy siendo muy técnica, perdón. No sé si soy clara. No es lo mismo tener la casa por escritura que tener una tenencia precaria. Claro, sí, comprendo. Son todos tecnicismos de la ley. Es como tener el auto y nunca haber firmado el 08. ¿Sí? Vos tenés el auto en tu garage, lo usás, pero técnicamente para la ley, para el registro, para el Estado, no es tuyo porque está a nombre de otra persona. Tengo una pregunta. Sí, Sofía.
En ese caso, hablando de que una persona no tiene los títulos necesarios para que la propiedad sea suya, ¿qué tiene que hacer el Estado al descubrir eso? O no sé si el Estado, el gobierno, no sé quién tendría que manejar esa situación. La situación de un particular respecto a una propiedad. Sí, o sea, por ejemplo, en vez de intervenir y usurpar, ¿se dice la palabra? Lo que están haciendo ahora. Sí, habló de usurpación el chico, la toma de casas, que yo le puse el nombre. Eso, o sea, en vez de hacer eso, ¿qué otra cosa se puede hacer que sea un poco más respetuoso, por así decirlo? Lo que pasa es que si vos no tenés casa, yo entiendo la desesperación de las personas, si hay una casa deshabitada, que se ocupe, digamos. El tema me parece que acá, con la pregunta de Nahuel, no me acuerdo si era Nahuel el chico, tenía que ver con la reclamación de la restitución de esa propiedad por la persona y los problemas que podían surgir cuando esa casa registralmente no estaba a su nombre, o bien no tenía la escritura. Pero el Estado, a ver, estas son cuestiones entre particulares. Si una persona no hace yo encuentro un terreno, ¿no? Pongo 4 ladrillos, una chapa, me hago mi casa y me voy a vivir ahí. Si la persona que registralmente tiene a su nombre el terreno no lo reclama, yo no le estoy haciendo daño a nadie. ¿Sí? Si nadie dice que yo le estoy haciendo daño. Entonces, los problemas en realidad surgen y el Estado se tiene que meter o intervenir cuando existe una denuncia o un pedido de restitución, pero ahí yo para pedir que me restituyan algo que es mío, tengo que probar que es mío. La manera de probar que un inmueble es mío es con la escritura. Si no, tengo que ver legalmente cómo suplo esa escritura, probar que durante los últimos 20 años más pagué los impuestos, bueno, la ley da una serie de herramientas, ¿sí? Que un poco se van ahora porque, pero da una serie de herramientas, pero si yo quiero que me restituyan, tengo que probar primero que es mío, básicamente. ¿Sí? Sí, tal vez un poco la cuestión que mencionaba Sofi, o sea, haciendo no sé si me referencia entendí bien la intervención. No, perdón. sí, o sea, también más que nada para problematizar un poco más, no solamente el ámbito jurídico, hay que tener en cuenta de que tomar la tierra porque no se tiene casa es un problema social, o sea, hay un Estado que está ausente, que no se está haciendo cargo de los derechos básicos a la vivienda y también de la necesidad de que las personas que habitan ahí tengan un espacio y puedan incluso progresar en la vida. Entonces, es como un problema social que se puede mirar de distintos puntos. En el ámbito jurídico pasa esta cuestión. Si lo tengo que problematizar desde el ámbito histórico o incluso más que nada de la cuestión social, hay que tener en cuenta de que es una situación que ya que viene ocurriendo hace muchísimo en los últimos años en nuestro país y que no hay todavía por parte del Estado respuestas fehacientes a esta toma de la tierra ilegal y también no se problematiza, tampoco se da una respuesta de, bueno, se está tomando esta tierra, ¿por qué entonces no tenemos políticas públicas que ayuden a que estas personas puedan tener su propia vivienda? O sea, es un arma de doble filo que muchas veces hay como un vacío en el medio de quién se mete, o sea, porque ¿a quién le tenemos que exigir esto como sociedad? ¿Al Estado? ¿A nosotros mismos exigirle? O sea, también es esa cuestión que también lo tenemos que tener en cuenta. No solamente la cuestión jurídica, sino también pensarlo a nosotros como futuros, o sea, en realidad como ciudadanos y como futuros profesionales de que es algo que aqueja y que se está pasando hace muchísimo, más que nada acá en Argentina por todo lo que pasa con las tomas en Arequipa y demás. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Coti, y digo lo que había dicho en un comienzo, son problemas viejos en un contexto nuevo, que estamos en una extrema situación de crisis que provoca nuevos sectores en situación de vulnerabilidad total, y que obviamente esta situación agrava y acelera, ¿sí? Estos problemas.
claramente. El problema de la cuestión del acceso a la vivienda es un problema viejísimo y que incluso te lo voy a llevar te lo voy a complejizar un poco más. Tiene que ver con el acceso a las oportunidades, ni siquiera te voy a decir a la igualdad de oportunidades. Acceso a tener oportunidades, ¿sí? Y no solamente que el Estado provea de vivienda social, sino que el Estado te dé la posibilidad de que con tu trabajo puedas progresar, vivir dignamente y eventualmente comprarte vos el terreno y hacerte la casa que vos quieras, no la que te da el Estado de 50 metros cuadrados, ¿sí? Para una familia de 7 personas. ¿Sí? Hacerte la vivienda que vos quieras, en donde vos quieras. Eso tendría que ser un derecho a esas oportunidades que tengamos todos, ¿sí? Pero bueno, vivimos en un país con una profunda desigualdad y está muy bueno que nosotros hoy lo estemos charlando entre estudiantes universitarios, que ustedes sepan, ustedes, yo, somos un sector privilegiadísimo de la sociedad de tener esta oportunidad de estar ocupando el banco que ustedes hoy ocupan en la universidad, ¿sí? Privilegiadísimo. Algún profesor mío ya decía, clase de primer año de la facultad, ustedes chicos ya considérense de clase media. Pero profe, yo no tengo nada. Considérense de clase media porque tienen educación. Y la educación abre puertas nada más, porque no cierra ninguna, ¿sí? Entonces, hay que defender la universidad con uñas y dientes, porque son estos espacios los que generan estos debates horizontales, ¿sí? Y que podemos discutir ideas para crecer en la ética social que se necesita, ¿sí? En este país para salir adelante, para tener un poco más de empatía con el sufrimiento del de al lado, porque si no nos duele la sociedad, ¿qué hacemos en este mundo si no nos duele la realidad del de al lado? ¿Qué hacemos en esta charla si es porque no nos está doliendo lo que le pasa a un Facundo Castro que capaz que es un nadie? ¿Sí? En términos, los nadies es un término que utiliza Galeano, ¿sí? Que habla él de los nadies. ¿Cuántas personas hay que son nadies para la sociedad? Que si se mueren, nadie se entera porque a nadie le importa. Yo tengo otra duda con el tema de la usurpación de la propiedad privada, porque tengo un amigo que no hace mucho le quisieron robar en una casa quinta que tiene por Sauce Viejo, siendo de Santa Fe. Sí, Y conozco. Tengo amigos que viven ahí. claro, y estaba con el miedo de que le usurparan la casa, ¿viste? Por todo este tema. Pero yo me pregunto cuál sería la diferencia entre que te usurpen la casa y vos quieras sacarlo, no sé, te sacás violentamente y vas con un palo así a querer sacarlo a la familia, a los que haya ahí, o estar adentro cuando quieren ingresar y tener que defenderte porque te quieren sacar a vos, no sé. ¿Hay eso, se dan esas situaciones de que esté una familia viviendo y de repente te saquen y se te metan en la casa? Yo no conozco, pero no sé, puede ser. Por el tema de que hay casos que Sí. te vas, o sea, dejas tu casa porque tenés otra propiedad, qué sé yo, y te usurpan la vivienda de ahí. Bueno, en los dos casos son delitos, reitero, después y hay que hacer la denuncia y tiene que ser la autoridad policial por orden de un juez la que realice el desalojo, ¿sí? Por mano propia, el ojo por ojo no rige más la ley del talión, o sea, no, claramente en nuestro sistema constitucional no rige la ley del ojo por ojo. Lo que yo entiendo que vos decís, bueno, sacarlo a los palos, bueno, eso entiendo que no sé si me hablabas de eventualmente considerar una legítima defensa, no sé si por Claro, o sea, ahí era eso lo que... suponete, entran en discusión queriendo pedirle que se vayan y de repente
se empiezan a atacar, no importa quién empiece, el tema que hay un conflicto, por así decirlo. Una riña. Bueno, a ver, ahí en general, si vamos a empezar desde el vamos. Ya el ingreso ilegal a un domicilio ya es un delito. Si además en ese interior, en el domicilio, se da una riña, una pelea por algo, bueno, hay que ver lo que pasó. En general, a veces, bueno, hay un muerto, hay que ver si el que mató si es el dueño de la casa. Bueno, a ver, hay que ver si se dan los extremos para ver si existió legítima defensa. Digo, los casos hipotéticos son enormes y pueden haber millones de situaciones. Siempre en los manuales vamos a encontrar casos hipotéticos de este estilo, pero ya nomás el intento, la tentativa de la usurpación es un delito, y desde ahí todo lo que se desencadene en adelante, causa consecuencia, son nada más que una hilera de delitos atados unos a otros. Sí, Felipe. Disculpa, pregunta. No sé, acá a los vecinos que tengo acá atrás se habían ido una vuelta de vacaciones hace 4 o 5 años ya, y se le metieron unos ocupas que siguen viviendo acá, y el vago cuando hizo la denuncia a la policía le dijo que lo tiene que sacar, que si los puede sacar él, lo tiene que tirar la casa abajo. El loco quiso venir con una pala a tirar la casa abajo y llamaron a la policía y lo metieron en cana al chabón. Y ahora los vagos están construyendo, están agrandando piezas acá atrás. O sea, ¿qué hacen ahí? El chabón se comió una noche en la comisaría por querer sacar a los Bueno, ocupas pero de la casa. ahí eso que vos decís, que si vino a querer destruir hay que ver cuál es, de nuevo, muy abogada esto que te estoy diciendo, hay que ver cuál es la situación registral de la casa, porque técnicamente si la casa de uno puede tirarla abajo, que no tendría que pasar nada. Sí, si el loco es vecino hace un montón de años, o sea, el terreno es de él, la casa la construyó él, y porque el loco es contratista. Y se había ido de vacaciones una vuelta, y cuando llegó se había comido que tenía una familia entera viviendo ahí adentro. A mí también me pasó que, bueno, yo adelanto un proyecto solidario donde ayuda a la gente en situación de calle. Ah, Lucía, sí. Y me pasó a encontrar una familia que había construido su casa, en realidad no su casa, sino su rancho, con lo poco que tenía, y así y todo, le usurparon el lugar, fueron a la comisaría y le dijeron que ellos no podían hacer nada, y todas esas cosas, y vos decís, ¿dónde está la parte de cubrir en la necesidad de inseguridad que está pasando en todo esto? Y no solamente ese caso, sino una familia también, que su propia familia lo dejó, le usurpó la casa y lo sacó. Y eran una familia de 8 integrantes y 5 niños. Bueno, son casos de estado ausente. Celebro el proyecto de intervención de ustedes, pero lamentablemente uno tiene que decir que estas cuestiones son obligaciones del Estado. Ojalá no hicieran falta los proyectos de voluntariado, los proyectos de extensión universitaria, digo, que se hacen cargo de abordar situaciones de esta naturaleza. Ojalá no hicieran falta. Si tuviéramos un Estado presente, claramente nunca se llegaría ni siquiera a generar la necesidad de que existieran ustedes. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Se aburrieron mucho? No, está entretenida. Está buena.
las situaciones de pandemia llevan a que todo esto se agrave o se adelante, como decía antes, que muchas veces uno puede decir, bueno, la crisis habitacional siempre existió, pero ahora, bueno, sí, no sé qué. Juli. Creo que se le activó el sonido por error. Ahí estoy. Quiero saber qué pensás de la cuarentena, en el sentido de que tenemos artículos como el 14 o el 75. Por ejemplo, el 14 estipula la libertad de tránsito, o el artículo 75 los derechos constitucionales y humanos, entonces se está infringiendo la posibilidad de trabajar y ejercer la industria ilícita. Entonces, como en sí se están negando derechos humanos en esta cuarentena. Y yo quiero saber qué pensás, o a nivel de derechos, qué pensás de la cuarentena. Bueno, sí, la cuarentena que tiene sus fases, ¿no? Que ya no estamos en cuarentena, estamos en aislamiento, que nos tenemos que cuidar, lo que nos dicen todos, dispuesto por un decreto, y sí, estamos en un momento, me parece, institucional del Estado complejo, por muchas razones. Primero, porque nos están gobernando por decreto, se está juntando muy poco el poder legislativo, que es el que tiene que tomar las decisiones, y las decisiones importantes se están tomando por parte de las cabezas de los ejecutivos, tanto nacional como provinciales, y digo, los parlamentos están funcionando de manera muy limitada. Es una cuestión a nivel constitucional compleja, porque existen excepciones, porque claramente que si los decretos de necesidad y urgencia están creados legislativamente es porque hay posibilidades para hay situaciones que ameritan legislar por medio de decretos, pero yo no estoy de acuerdo con que no se pongan plazos razonables, al menos a que se junte el Congreso, de manera virtual por lo menos, pero digo, no hay el sistema republicano, que es lo que hace que tengamos 3 poderes y un control recíproco entre los 3 poderes. El poder legislativo no está controlando debidamente, entiendo yo, es mi humilde opinión, al poder ejecutivo. Y el poder judicial está haciendo lo que puede, porque además han crecido muchísimo las causas por violación, al aislamiento, están desbordados, el tema de la violencia de género intrafamiliar escaló muchísimo, entonces estamos en una situación de gravedad institucional sumado a lo económico. Vos me hablabas del derecho a circular y el derecho a trabajar. Bueno, acá constitucionalmente estamos hablando, bueno, también del otro lado podemos hablar de la salud pública como derecho humano, y estamos hablando de todos derechos constitucionales, y que en términos generales no podemos decir uno es más importante que el otro. Existe un tamiz o un proceso que se llama ponderación. No podemos decir que un derecho es más importante que el otro, entonces resolvemos fácilmente la cuestión, el derecho a la propiedad es más importante que el derecho a tal cosa, ¿sí? O el derecho a la vida más importante que tal otra, ¿no? Siempre vieron que con el tema del aborto estamos hablando, bueno, derecho a la integridad de la mujer, vida digna, o derecho a la vida del niño por nacer. Bueno, como que estamos hablando siempre de derechos constitucionales. En este caso lo mismo, ¿sí? Por eso hay un tema que al principio parecía, digo, derecho a la salud es más importante que el resto, nos vamos a guardar, y hoy por hoy nos estamos dando cuenta que hoy es octubre, hace 7 meses que esto empezó, y que la cuestión económica nos está afectando claramente. Para decir, hay gente que dice, bueno, yo prefiero enfermarme, pero tener para llevar el puchero arriba de la mesa a mis hijos. Aparte, siento que también los casos, si vamos a hablar de salud, al final mucho no se nota. Me parece, como el funcionamiento. me parece primordial la salud para trabajar. Si estás enfermo no podés llevar el puchero a la mesa.
creo yo. Hay muchas visiones. Yo le puedo decir, sigamos en aislamiento, total soy empleada pública y sigo cobrando el sueldo y tengo para tener el puchero para mi hijo arriba de la mesa. Y hay gente que realmente la está pasando muy mal. Yo no quiero dar una opinión o sea, porque acá tampoco me parece que abona nada alimentar grietas, ni mucho menos pro cuarentena, anti cuarentena. Para mí es fundamental la salud, pero también admito y digo públicamente, yo lo digo desde un estado de comodidad porque tengo para darle de comer a mis hijos, a mi hijo. Y tampoco me parece que podemos generalizar en opiniones partiendo de una situación individual, porque sería una falacia, ¿sí? Entonces, son cuestiones muy delicadas. Creo que se está intentando hacer un equilibrio, ¿sí? Aunque medio sonambulista parecemos, ¿viste? Con los ojos vendados por entre medio de la cuerda en el circo, pero vamos igual con los ojos vendados. Intentando que, bueno, que algunas industrias sí, que algunos trabajos estén habilitados, que a los que podamos, los que son empleados públicos, tengámoslo adentro porque pueden trabajar home office, que eso también trae un montón de otros problemas, pero que de los que nadie está hablando, total son empleados públicos, digo, se multiplicaron los problemas, tanto de los que pueden seguir trabajando desde casa, como los que no están pudiendo salir a trabajar. Tenemos las escuelas cerradas, pero estamos trabajando, o sea, y los chicos en casa, estamos en una situación muy delicada. Y por suerte no tengo responsabilidad de tomar decisiones públicas, políticas, porque no quisiera estar en esos zapatos. Sí, más que nada para seguir y ya para poder, no sé si dar un cierre, pero dar como un espacio a la reflexión. José Luis Otero pregunta si, Micaela, ¿qué pensás acerca de los levantamientos policiales de provincia de Buenos Aires? ¿Tiene mecanismos concretos del Estado para salvaguardar las instituciones en caso de sublevaciones policiales o militares que se produzcan aprovechando situaciones excepcionales como esta? Creo que está un poco más relacionado con si puede pasar un golpe, más o menos, tal vez. Bueno, sí, claramente lo que pasó, perdón, está mi gata, lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires respecto de la policía provincial fue una locura. La policía particularmente tienen prohibido por estatuto no solamente agremiarse, es una de las funciones que no se les permite estar agremiados porque no puede la policía generar lo que se generó en la Quinta Olivos, claramente. Yo no sé, algunos hablaron de, hicieron un paralelismo con la noche de Semana Santa, con Aldo Rico y Alfonsín, digo, esas cosas me parece que estamos en otro momento histórico, sin embargo, no estuvo bien. Tampoco es la manera, digo, de reclamar un aumento, pero tampoco estoy de acuerdo con que el presidente al otro día haya sacado que por un decreto haya modificado la ley de coparticipación. Porque si vamos a extender esto y cada gremio, los docentes de pasado mañana universitarios, vamos a la Quinta Olivos para exigir un aumento, total, después se le quita un punto de coparticipación a una provincia, digo que eso tiene un mecanismo especial, hay que sancionar una ley, que es la ley de coparticipación, es una ley de acuerdo, hay una ley marco, no se puede modificar el presupuesto de la nación por decreto. A mí me parece que las dos cosas estuvieron mal. El mecanismo de la policía no fue el correcto, y me parece que fue peor que le dieran el ok institucionalmente, digo, que el presidente ya cerrado, dar el ok, porque legitimó una situación inconstitucional. Pero es una opinión personal. Y menos, más allá, si estamos de acuerdo o no con la distribución, perdón, voy a correr la computadora, está mi gata,
con la distribución del presupuesto, si Buenos Aires recibe más, corriendo eso, porque eso es una ley del Congreso y será el Congreso el que tenga que dar ese debate, pero el presidente no puede tocar la ley de coparticipación, que es la ley de distribución de la torta por decreto, y mucho menos para dar una respuesta a una huelga que se hizo en su casa. Porque fue, de alguna manera, legitimar o darles el ok, sigan haciendo huelgas que le voy a seguir aumentando el sueldo si vienen a mi casa a pedírmelo de esta manera. No sé, yo institucionalmente a mí me pareció una aberración, de los dos lados. Para seguir, Sofi pregunta qué sucede con las marchas y cómo debería actuar la policía. Las marchas, a ver, no puede haber aglomeramiento de gente, ya esto lo sabemos todos. Las marchas se juntan más de 10 personas, sin tapaboca, hay que disuadir. Ahora se están dando marchas de gente en auto. Digo, se están dando misas de gente que va en auto a escuchar la misa por una radio y hacer procesiones, qué sé yo, están buscando. Eso está prohibido y en realidad lo que tiene que hacer la policía es labrar actas de infracción al aislamiento establecido. No puede haber reuniones de más de 10 personas. Sí, en el caso tal vez acá nosotros ni siquiera nos podemos juntar con 10 personas, todavía no tenemos eso habilitado, pero sí, se entiende que no. Bueno, acá en Santa Fe nos pasa un poquito más así. Pero bueno, más que nada ya para poder dar en la parte ya final de la charla, comentarles que, a ver, estas actividades que nosotros realizamos y también estos espacios de formación son espacios extracurriculares que nosotros pensamos que como estudiantes universitarios tenemos que tenerlo, tenemos que tener un espacio en donde se puedan debatir estas cuestiones, también teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, que de acá en adelante creo que van a pasar muchísimos debates, no solamente relacionados con los derechos humanos, sino con cuestiones que van más allá, con problemáticas no solamente del país, sino también de América Latina o del mundo inclusive, pero para mí tener en cuenta de que para pasar en la universidad no solamente tenemos que pasar y formarnos como docentes o como licenciados, sino también ser unos ciudadanos que entiendan la realidad en la que nos encontramos. Como dijo Mica, o sea, ocurrieron facundos, ocurrieron un montón de personas, hubo desaparecidos, hubo golpes militares, y esas cuestiones llevan a que hoy en día la sociedad, e incluso nosotros como personas, tengamos que levantar y defender lo que es el nunca más, y defender los derechos que adquirimos, porque son derechos que nosotros tenemos que legitimar no solamente para nosotros, sino también para la prosperidad y para todas las personas que quieran estar acá en la Argentina, habitando, no, o sea, lo dice la Constitución, y creo que es algo que va a nosotros a formarnos como educadores, en el caso de los que estudian el profesorado, los que quieren estudiar el profesorado, y eso es lo que llama a la educación pública. Creo que es algo que nunca lo tenemos que dejar de lado, porque también que tengamos que hablar de derechos humanos o que hayan surgido preguntas sobre qué hacer ante ciertas situaciones implica que hay una falencia por parte del Estado, de los gobiernos de turno que haya, de que no nos estamos formando como se debe ante esta problemática. Y bueno, celebro que podamos contar con Micaela, que ustedes se hayan invitado, unido en lo que son a las 6 de la tarde, un martes en esto, así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, Mica, agradecerte de nuevo por esta situación que nos invitaste, y también celebrar el espacio de formación. Gracias a todos por estar, a todas, a las chicas especialmente por el afecto, por el cariño, por tenerme en cuenta para generar esto, por calentarse, preocuparse, por abrir estos espacios de discusión. Y nada, solamente voy a decir lo último, que ustedes que estudian historia tienen que tener siempre bien en claro: los derechos humanos no son concesiones, no son regalos del Estado, son procesos de lucha, de conquista, en donde hay mucha gente que sufrió muchos padecimientos, muertes, hay mucha sangre que corrió para que nosotros hoy estemos acá disfrutando de estos derechos, y por los que también estamos luchando para que se nos garanticen. Así que en memoria de todos ellos hay que seguir realizando estas jornadas. Gracias, chicas. Gracias a la gente de la Franja Morada por invitar.
Gracias a vos, Mica, y a todos por los que participaron. Bueno, la charla está grabada, así que la van a poder ver en YouTube también. Así que bueno, gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, cuídense. Gracias. Gracias a todos. Chao.